¿Alguna vez vieron algo que no tendría que existir bajo el sol, algo que parece mordido por la vida y escupido de vuelta a la tierra? Así empezó aquella mañana abrasadora, en la que el zumbido de las moscas era un telón constante y el olor a sudor y heno se pegaba a la piel como una culpa. En el borde de San Angelo, Texas, el verano de 1890 no perdonaba a nadie. En un establo medio podrido con las tablas abiertas, dejando pasar chorros de luz y polvo, una muchacha no mayor de 23 años estaba atada a un poste. Las cuerdas le habían comido las muñecas hasta hacerlas sangrar. Un ojo hinchado, la mejilla encendida por una bofetada reciente, el vestido blanco desgarrado en el hombro y a la altura de la cadera. Se llamaba Clara, aunque todavía nadie ahí lo sabía. Había luchado, eso era claro por los surcos de la soga en sus brazos y por las rodillas peladas. Pero el cuerpo humano tiene un límite y cuando lo alcanza solo queda respirar cortito y mirar hacia la puerta con la esperanza de que alguien cualquiera llegue. Los hombres del oeste estaban curtidos en horrores linchamientos, al amanecer cuatreros ahorcados sin rezos tiros fríos en la penumbra de un salón. Pero lo que había frente a esos ojos de mosca no era un duelo ni una venganza. Era la inocencia triturada por la codicia, la clase de escena que hace apretar la mandíbula al más recio que hiere a los que han amado a una mujer o han criado a una hija. En ese silencio, donde hasta el viento se contenía, apareció Elias Carter. Tenía 51 años, y los hombros de quien ha conocido la soledad sin dramatismos solo como hecho. No era un héroe de corrido ni un pistolero de leyenda. Era un ranchero de manos grandes, uñas con tierra y espalda, que crujía al amanecer. Dio 2 pasos, vio a la muchacha, y el sol, ese sol que no perdona, pareció bajar un tono. El mundo se encogió hasta caber en la cuerda que laceraba la piel y en esos ojos húmedos que todavía se negaban a llorar. Elías no dijo palabra. Sacó el cuchillo con la naturalidad de quien saca pan del horno, cortó las cuerdas y sostuvo a la joven antes de que se fuera al suelo como un saco vacío. Le ardía la frente la piel caliente por el sol de piedra. La acomodó sobre su caballo con un cuidado torpe pero digno y sin mirar atrás tomó el camino a su rancho. Con cada golpe de casco la sensación de haber cruzado un umbral crecía. Elías sabía reconocer el peso de los cuerpos. Aquel no era el de Clara, era el de los problemas que se le venían. Llegaron cuando el cielo se encendía como brasas. Su cabaña olía a madera cuero y café viejo, un olor que para quien ha dormido solo es una compañía. La sentó en una silla, bombeó agua del pozo y le acercó una taza de lata. Ella bebió despacio, pero con hambre, como quien vuelve del desierto. Cuando el agua le templó la voz, dijo su nombre, Clara Hayes. Contó que su padre Henry tenía tierras grandes más al norte en Wichita County. Tierras buenas con pasto que en primavera parecían mar. Esas tierras habían sido el capricho de Grayson, un hombre con dinero y mal genio, de esos que creen que todo tiene precio y que él no es una falta de educación. Ante la negativa envió hombres, ataron a la hija, la golpearon y la dejaron como amenaza. No era el fin, era la palanca. Elías escuchó con la cara de quien aprende a endurecerse por dentro sin perder el pulso. Había conocido a muchos Grayson, los que compran jueces callan al débil y pisotean con botas lustrosas. Pero también conocía la terquedad de la tierra. Hay suelos que cuando se te pegan a las suelas, te exigen plantarte. Pensó en Henry, recibiendo el rumor de su hija, desaparecida en el orgullo encadenado por el miedo, y sintió una náusea seca antigua. La noche bajó limpia.
En la chimenea chisporroteó una rama de encina. Cuando la llama se cansó, el silencio se llenó con otro sonido, pasos lentos en la tierra. No eran coyotes, ni el quejido del molino. Eran botas. Elías deslizó la mano hasta el viejo Colt sobre la mesa. La puerta chirrió y un hombre se recortó en el umbral con una sonrisa torcida. Luke Hanley, uno de los de Grayson, mirada de quien ya no guarda vergüenzas para ocasiones especiales. Clara se tensó como si la soga le volviera a la piel. «Vengo por la chica», dijo Luke, con ese tono de contar cabezas de ganado. En el oeste hay silencios que hacen más ruido que un disparo. Este fue de esos. Elías se puso de pie con la parsimonia de los que no corren, porque no deben, y en el instante justo la voz de Clara se abrió paso ronca pero firme. «¡Elías!». El aviso partió el aire. Luke se abalanzó. Elías lo estampó contra la pared con fuerza de campo. El forcejeo fue corto como un mal pensamiento. Hanley envejeció de golpe entre los brazos del ranchero. Al registrarlo, un fajo de billetes cayó al suelo. Dinero fresco, olor a tinta reciente. En los bordes, el sello del banco de Wichita County. Clara palideció, recordó al hombre que se rió mientras la ataban, diciendo que Grayson siempre obtenía lo que quería. Las piezas encajaron y a veces cuando la verdad cae suena como metal. Hay decisiones que no se anuncian, se asumen. Elías ató a Luke como se ata a un ternero arisco y se sentó junto a la ventana con el rifle cruzado en las rodillas. No durmió. Afuera la noche respiraba. Antes del alba el primer rumor cascos. 3, quizá 4. Mientras la luz se filtraba como sangre por el horizonte, aparecieron 3 jinetes. No eran improvisados. Tenían ese aire de impunidad que se aprende cuando la gente baja la mirada al verte. Traían antorchas y latas de querosén. Con esas cosas se puede borrar una casa de un hombre en minutos. «¡Sal y entréganos a la muchacha!», gritó uno con voz de orden más que de pedido. Elías salió al porche. La sombra larga, el rifle quieto, la voz baja. Esta tierra no se rinde. El silencio duró lo que dura el primer movimiento de una tormenta. Una antorcha voló y prendió en el heno. Clara, sin pensarlo, agarró un balde y lo volcó sobre el fuego. El disparo de Elías cortó el aire, el primero cayó como si alguien le hubiera quitado el suelo. El segundo desenvainó tarde otro tiro, lo dejó mudo. El tercero quiso esconderse detrás del caballo. Clara, con una viga golpeó la grupa del animal, que se alzó y lanzó al jinete al polvo. Fue un combate breve sin épica con el olor agrio de la pólvora y esa pasta seca de tierra y miedo pegándose a la lengua. 2 hombres quedaron heridos. El tercero se arrastró hacia el matorral, jurando volver con más. En los pueblos del desierto, las noticias viajan como el viento, cuando encuentra cañones, aceleran. Para cuando Elías subió a Luke a la carreta y llevó a los heridos al pueblo, los murmullos habían hecho su trabajo. La calle se llenó de ojos. El sheriff miró el fajo con el sello del banco y escuchó a Luke que más por rencor que por remordimiento escupió el nombre de su patrón. La última pared del silencio se cuarteó. Y entonces ocurrió algo que en México y en Argentina se conoce bien desde los abuelos, el vecindario dejando de lado el miedo. Un tendero contó cómo Grayson lo exprimió con deudas injustas. Una viuda relató que la había sacado de su parcela con matones. Un peón mostró los dedos quebrados por aprender modales. La gente empezó a ponerse de pie tomando valor del de al lado, como cuando una zamba crece porque alguien palmea y otro levanta la voz, o como cuando en una plaza del barrio se junta la cuadra entera para defender lo suyo. Al mediodía ya nadie caminaba solo, eran un bloque.
Subieron la colina donde la casa de Grayson, demasiado grande para el clima, les devolvía un brillo soberbio. Cerraron puertas. Detrás hombres pagos con armas. Pero hay verdades que atraviesan madera y salario. Las manos de la gente, manos de panadero, de costurera, de domador, de carpintero, empujaron y el portón cedió con un gemido humillado. Grayson fue bajado por sus escalinatas con el traje arrugado y la cara sin sangre. Pidió orden, respeto, ley. Le respondieron con la ley más vieja, la de la comunidad, que dice basta. No hubo linchamiento ni circo. Hubo final. Lo que Grayson había usado como látigo, el miedo, ya no tenía mango. Ese día perdió el dinero que compraba silencios, la soberbia que camuflaba su pequeñez y la autoridad de quien ha mandado demasiado. Cuando la polvareda empezó a caer, llegó un carro con un hombre de barba cana y ojos hundidos de vigilia. Era Henry Hayes. No hizo falta que preguntara. Vio a su hija y el mundo por un segundo volvió a su sitio. Clara corrió y el abrazo fue de esos que ponen un nudo en la garganta a los que se han jurado no llorar. Henry estrechó la mano de Elías. No hablaron. Hay momentos en que la palabra entorpece lo sagrado. Clara subió al carro. Se volvió. Lo miró. En los ojos llevaba algo que no era solo gratitud, era reconocimiento. Elías, con una media sonrisa, que en él era un lujo, tocó el ala del sombrero. Podía haber dicho muchas cosas y se guardó todas. Hay silencios que pesan más que una declaración, y los hombres que han aprendido a perder también han aprendido a callar a tiempo. El camino se abrió frente a la carreta, y con el traqueteo se alejaron los últimos ecos de la casa en la colina. El pueblo, como ocurre en nuestras tierras, cuando pasa la tormenta, barrió las veredas, abrió ventanas y encendió ollas. Cada quien volvió a lo suyo, un poco más alto, un poco más juntos. Esa noche, Elías se sentó en el umbral con una taza de café que ya no quemaba. No quedaban cascos en la distancia, ni promesas abiertas con pólvora. Solo el chirrido del molino y la respiración del rancho. En el cielo las estrellas tenían la claridad de los días limpios. Pensó en Clara y en Henry, pensó en Grayson derrumbado y sobre todo pensó en la línea fina que separa la vida que uno arrastra de la vida que uno elige. No había música ni aplausos, solo el rumor de la tierra diciendo que aquel día había terminado en justicia. Dicen que el amor, cuando es verdadero, no necesita gritos. Espera. Y que la justicia, cuando llega, no siempre trae jueces. A veces llega en las manos de la gente común. Por eso esta historia no tiene redoble final ni beso de película, tiene algo más viejo, la certeza. Y ahora, díganme ustedes, que conocen de coraje cotidiano, de familia de sobremesas largas y de barrios que se cuidan, si hubieran sido Elías. Habrían dicho lo que guardaba el pecho antes de que la carreta doblara el camino, porque al final, entre el polvo del oeste y la memoria de nuestros mayores, hay preguntas que se responden no con palabras, sino con la manera de pararse frente al mundo. Y en eso México y Argentina se entienden sin necesidad de mapas.